titulada Judíos de papel para disciplinar a cristianos de carne y hueso en la Antigüedad tardía, y voy a presentar brevemente al doctor Laham Cohen. Rodrigo es doctor por la Universidad de Buenos Aires, área Historia, y es licenciado en Historia y profesor de nivel medio y superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad él se desempeña como investigador adjunto del CONICET con el tema Cristianos y Cristianismo en la literatura talmúdica. Su lugar de trabajo es el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET, el IMICIU, y aparte él también es actualmente es el vicedirector de esta institución, si se quiere una de las instituciones pioneras en los estudios sobre la Edad Media acá en nuestro país, ¿sí? Bueno, también participó de varias estadías de investigación en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, en Aarhus, en Dinamarca, en Dumbarton Oaks, en Alemania, también a través de la DAD, del Deutscher Austauschdienst, ¿sí? Y en la Universidad de Leeds, y también se desempeña como director del proyecto de investigación científica y tecnológica, la literatura Adversus Iudaeos en la Antigüedad tardía, y es asimismo miembro de otros proyectos. Ha escrito y publicado muchos artículos y capítulos de libros, ¿sí? A través de toda su trayectoria. Así que bueno, para no retrasar más el desarrollo de esta jornada virtual, le agradezco mucho a Rodrigo por haber aceptado nuestra invitación a participar y le cedo la palabra. Bueno, hola a todas, hola a todos, hola Fer. Bueno, ¿te escucha bien? ¿No? Ahí está. Quería, bueno, primero agradecer ante todo a la Universidad Nacional del Nordeste por esta oportunidad, a Fernando, a quien aprecio mucho, que además de un colega brillante, porque es un amigo, hay que confesarlo a esta altura. También quiero agradecer a Alejandra Liñán, a Lucía Casal, por permitirme estar acá y compartir algo de mis investigaciones con ustedes. Me puse el reloj para cumplir con la media hora, y si no cumplo, por favor, avísenme. Y ahora voy a compartirles mi presentación. La ventana. Esta es la parte que yo solo veo la presentación y me siento hablando frente a una computadora. Ahí inició. Ahí va iniciando. Ahí está. Perfecto. Bien, bueno, yo, como decía Fer, digamos, en realidad a esta altura tengo como dos temas de investigación. Uno es la literatura anticristiana en el marco de la literatura rabínica, pero mi primer amor y el lugar al que sé que estoy volviendo y volveré es el estudio de los judíos en Occidente, durante la Antigüedad tardía en Occidente, Italia, España, no solo Europa, norte de África, Asia Menor. Bueno, Asia Menor me fui de vuelta a Oriente, pero saliendo de la literatura rabínica, que ha sido mi tema de los últimos años, pero el que me escapo lentamente. Bien, entonces cuando yo hice mi tesis doctoral sobre Gregorio Magno y estudiaba a los judíos en Gregorio Magno, y rápidamente me topé con la existencia de dos registros diferentes. En un caso, fuentes que me hablaban de judíos, por así decirlo, de carne y hueso, de judíos reales, de personas que van a la sinagoga, que se pelean, que piden cosas. Y del otro lado, un registro diferente, donde lo que aparecían eran, y sobre esto voy a hablar hoy, judíos que la crítica ha denominado judíos hermenéuticos, judíos de papel, judíos virtuales. Bueno, ya vamos a hablar de esto. O sea,
la utilización de la figura del judío para decir cosas que no tienen que ver con los judíos que están en el propio contexto en que la fuente fue enunciada. Y con esto voy a spoilear, digamos, mi presentación. Yo voy a hablar acá de la utilización de la figura del judío, de la imagen del judío, para disciplinar a otros cristianos, para atacar a lo que los cristianos ortodoxos denominaban herejías, o simplemente atacar a corrientes cristianas alternativas. Pero entonces es la mención a judíos que no tiene nada que ver con lo que pasa en la propia ciudad donde el obispo escribe. Esto, a mí se me ocurrió empezar, hubo un congreso en el 78, que fue publicado en el 80, las semanas que organiza el Centro de Estudios sobre Alto Medioevo de Spoleto, que son excelentes, y una se llamó los judíos en el alto Medioevo, ¿no? Y una cosa que tenía muy interesante esas jornadas es que, yo no había nacido para la época, pero sí tengo el libro, y en el libro lo que hacen, después de que expone cada uno, es grabar, ahora tenemos el Zoom, pero en este momento no, dejar asentadas las discusiones que se daban. Y como eran todos investigadoras e investigadores de primer nivel, se daban discusiones que eran riquísimas. Y después de cada presentación, aparece el debate. Entonces se da un debate entre dos de quienes para la época eran los referentes sobre estudio del judaísmo tardoantiguo y alto medieval, Bernard Blumenkranz y Lelia Kraco-Ruccini. Y Blumenkranz en un momento dice, me interrumpe a ella y le dice, si me permite, yo creo que existen algunos elementos aparentemente polémicos, pero en verdad están solo destinados al consumo en el interior de la Iglesia Católica. Esto se ve, por ejemplo, en el argumento de la concordancia de los dos testamentos, que surge aparentemente de la polémica antijudía, pero en realidad está destinado a la instrucción de los fieles cristianos. Bueno, sigue la discusión y Kraco-Ruccini agrega, dice, yo encuentro en la polémica antijudía dos niveles, uno relacionado con problemas concretos de coexistencia. Los cristianos se preocupan por la influencia judaizante y se esfuerzan para predicar e imponer la abolición de todos los contactos posibles entre judíos y cristianos. Otro problema, creo yo, es el de la polémica abstracta, como aquella que se observa en Maximino Larriano, por ejemplo, que escribió su Contra Iudaeos principalmente para poner en el mismo plano a los ortodoxos. En este contexto, los judíos representan un elemento, en el fondo, ocasional. La polémica permanece en la escritura y su rol se juega al interior de las discusiones teológicas del cristianismo. Entonces, con esta discusión, lo que yo les quiero presentar es esta idea, insisto, que para mí fue reveladora cuando empecé, ya hace bastantes años, a trabajar el tema, que cada vez que la fuente menciona a un judío, no tengo que pensar que está tratando de atacar a los judíos de ese momento, sino que puede ser utilizado como un modelo negativo para atacar a un rival cristiano. Esto lo vemos todo el tiempo en la actualidad con la simplicidad con la que se ponen distintos epítetos a adversarios políticos. Digamos, cuando yo quiero defenestrar a mi adversario político, digo, voy a entrar en política, pero no se desesperen, voy a disparar para todos lados para que nadie sepa seguir en la asepsia. Digo, si yo digo el proyecto K o el proyecto macrista, lo que se hace es defenestrar antes de que el lector tenga lo lea el proyecto, sabe que si él es macrista y el proyecto K es malo, y que si él es K y el proyecto CM es malo. Digamos, es una forma de asociando algo que yo no acepto a mi adversario, directamente lo descarto. Bueno, con los judíos pasaba esto, digamos, si los nicenos querían atacar a los arrianos, le decían, ustedes se comportan como judíos. Y al decir eso, ya los quitaban del plano de discusión, les quitaban legitimidad. Ahora, lo cierto es que, digamos, desde bastante temprano, digamos, del siglo II, III, aparece lo que se denomina literatura contra judíos, literatura adversus judaeos, que son estos textos que atacan a los judíos, una y otra vez. No solo son textos destinados específicamente a atacar a los judíos, sino que en ocasiones, en medio de un sermón, en medio de una homilía, aparecen agresiones, ataques a los judíos. Existieron en realidad dos grandes líneas para entender por qué estos autores cristianos atacaban a los judíos, y yo voy a hacer un breve derrotero de qué se pensó. Una de las primeras lecturas fue la de un gran teólogo alemán, Adolf von Harnack, que lo que él decía es que
los judíos de los siglos segundo, tercero, cuarto ya estaban absolutamente subsumidos, dominados, controlados, y no representaban ningún peligro para la iglesia. Pero que si la iglesia, los padres de la iglesia, hablaban mal de los judíos, era simplemente para utilizarlos como espantapájaros, como fantasmas, como figuras para asustar a los cristianos en esta lógica que yo les mencionaba antes, de, ojo, vos no dudés que María es la madre de Dios porque así dudan los judíos. Y no tiene que ver con que estos hombres de iglesia estén viendo que hay judíos por la calle haciendo proselitismo. Simplemente era un modelo conocido y claro sobre la duda, el error, es la figura negativa. Los trabajos de Harnack, hay otras oposiciones en el medio, Jean Juste, hay otros autores que se oponen, pero el que marca el quiebre es Marcel Simon, es un autor que muchas conocerán, que escribe el Volus Israel en el 48, después se republica en el 64, y es un libro, digamos, de parteaguas, donde él dice que no, que la literatura contra judíos nace porque judíos y cristianos, digo, autoridades religiosas judías y autoridades religiosas cristianas, están peleando por hacerse con la feligresía. Dice, los judíos no estaban en un estado de languidez, sino que las sinagogas eran activas, la gente iba a la sinagoga, los cristianos veían una sinagoga y iban a festejar el Año Nuevo Judío, iban a una sinagoga a hacer juramentos, había una interacción total, y lo que tienen que hacer los obispos es agredir simbólicamente desde el discurso para que la gente no se confunda y entienda que ese otro es un enemigo. Pero para Simón, y por eso se ha hablado de teoría del conflicto, lo que existía en el fondo era una disputa entre las autoridades religiosas por ver quién se quedaba con los feligreses. Recordemos que en la antigüedad tardía el grado de cristianización de la población, y se puede decir también de formación judía de la población judía, es epidérmico, es superficial, no es tan simple para un campesino cristianizado saber qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano. Digamos. Es muy simple para el obispo. Por eso, muchas de las cosas que nosotros leemos en Antigüedad Tardía es el intento del obispo para que los cristianos se comporten como él dice que tienen que comportarse los cristianos. Y además no hay un solo obispo, hay un obispo arriano, uno niceno, uno donatista, y cada uno tiene otra visión del cristianismo, y la gente, digamos, la población de base, no tiene tan en claro qué es ser. Bueno, Simón logra un gran consenso en esta idea de que el judaísmo, al menos hasta el 425, que lo cierra con la publicación del Código Teodosiano, no importa, establece un consenso en relación a que el judaísmo está activo, es proselitista, y la literatura contra judíos intenta refrenar ese fenómeno de influencia. A esto, en el 74 aparece el trabajo de Rosma y Rueta, que vuelve en algún punto a la idea de Harnack y afirma que en realidad la base del antijudaísmo cristiano tardoantiguo es una base estrictamente teológica. Lo que dice es que, y tiene una frase muy polémica, que dice, ¿se puede decir Jesús es el Mesías sin decir al mismo tiempo y los judíos son malditos? Esta es la frase que tiene Rueter. Entonces lo que ella dice es, para explicarles a los cristianos cómo es el plan divino, o sea que había un pueblo elegido, llegó Jesús y dejó de ser el pueblo elegido y hay un nuevo Israel, lo que se necesita hacer es condenar a esos judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, que no lo comprendieron. Entonces, en algún punto para Rueter, puede haber un obispo en una ciudad que escriba un tratado contra judíos, no porque esté atacando a los judíos de su ciudad, sino porque tiene que explicar la lógica del paso del Antiguo al Nuevo Testamento. O sea, hay una cuestión, que hay un plan divino que debe ser explicado, y para ser explicado, como estos obispos continuamente tienen que leer el Antiguo Testamento y leer el Nuevo Testamento, necesitan definitivamente hostigar a esa figura del judío hermenéutico que aparece ahí. Entonces, nuevamente, aquí tenemos, y me acerco ya al título de la conferencia, estos judíos de papel que están solo en el discurso y que sirven, en este caso, para hacer inteligible la lógica del cristianismo. ¿Cómo puede ser que ese pueblo al que se le promete, mediante, digamos, Abraham, que va a ser, digamos, múltiple como las arenas del mar y que va a ser eterno, de repente haya mutado por la llegada de un Mesías? Bueno, es la disputa teológica que existe. No los quiero aburrir tanto más con bibliografía. El
lo que hace Miriam Taylor en el 95 es ir todavía más allá con esta lógica de este antijudaísmo simbólico, que todos los ataques al judaísmo que aparecen en las fuentes no tienen que ver con una disputa social, una disputa real de contexto, sino más bien con la propia lógica identitaria cristiana que tiene que construirse a sí mismo atacando a ese pasado judío. Esto, otro autor que se llama Irving Langmuir hablaba de trauma de nacimiento. Como el cristianismo nace del judaísmo, tiene que romper esa matriz, y para romper la matriz hay que atacarla. Digamos, es la idea, digamos, casi psicológica de matar a los padres, de dar ese salto, digamos, que vaya más allá. Ahora, en los últimos 20 años, 30 años, porque envejecimos, ya los últimos 20 están bastante cerca, pero los últimos 30 años, aparecieron unas categorías nuevas, muy simpáticas y lindas, y que todas dicen cosas similares, pero no tanto, para explicar este fenómeno. La primera es la que yo uso acá en esta charla, que es la de judíos de papel. Es una traducción algo forzada, Paper Jews. El texto de Vidic, que es quien lo acuña, no es tan claro como su título. A mí me gusta más el título que el texto, pero apunta a esta imagen, digamos, de los judíos, también apunta a lo estético. La idea de estos judíos, de estas representaciones de judíos que, insisto, sirven para marcar la frontera entre lo bueno y lo malo, entre el modo correcto de ser cristiano y el modo incorrecto de ser cristiano. Una que tuvo mucho más éxito, que de hecho yo la usé en la tesis y es muy utilizada, es la que acuña Jeremy Cohen, que es judíos hermenéuticos. Y tiene que ver con esto que yo les decía antes, el judío hermenéutico, que es este judío bíblico, el que aparece en los textos neotestamentarios, que debe ser explicado para darle una lógica al propio relato cristiano. Entonces, para Cohen, gran parte de esta literatura contra judíos es simplemente un intento cristiano, para consumo interno de los cristianos, de explicar la lógica divina. Recuerden también, y esto recordemos o pensemos, reflexionemos, y esto hablo en voz alta para mí, que gran parte de los tratados o sermones que nosotros escuchamos estaban escritos y destinados para ser escuchados y leídos por cristianos. Entonces, yo puedo tener un tratado contra judíos, pero si el auditorio pensado son los cristianos, en realidad estoy tratando de dar un mensaje que va más allá. Esto no quiere decir que yo no pueda construir un tratado destinado a darle a mi propio clero herramientas para poder disputar con los judíos. Pero casi todos los que escriben los cristianos son para consumo interno cristiano, digamos. Es muy interesante siempre pensar, cuando podemos, cuando la fuente nos lo indica, los posibles auditorios. Bueno, otra categoría que también anda dando vueltas por ahí, un poquito más cercano, es la de judíos espectrales, o sea, utilizar la imagen del judío para esto como un fantasma que asusta, que da miedo, del que hay que alejarse, aunque no exista, utilizarlo, ¿no? Piensen en los años 50 y el macartismo y la figura del comunista en Estados Unidos, digamos, como si uno ve comunistas por todos lados, o pensamos de las brujas medievales, hay un montón pero yo siempre me permito ser profundamente anacrónico, lo que está prohibido para un historiador, pero me parece que muchas veces nos da un poco más de oxígeno, porque si no el pasado está toda la gente muerta. Bien, otra que cuando yo ahora armaba la charla, recordé cómo cambió esto en nuestra vida, en la idea de judíos virtuales, cuando se acuña en el 2000, incluso cuando yo la leía hace varios años, lo virtual era algo que se entendía de un modo, y ahora la virtualidad parece ser, digamos, nuestra realidad total, ¿no? Lo virtual es esto que nos... O sea, mi hijo agarra la computadora, se sienta y dice, voy a dar una clase, jaja. No, esa es su idea de una clase, estar frente a una computadora, a lo que hace un año era extrañísimo, al menos en Argentina. La idea del judío virtual utiliza la misma figura, es la idea de una ausencia, pero que se hace presente, digamos, a través del discurso, para tratar de disciplinar a otros, para tratar de mostrarle al otro lo incorrecto. Y resumo acá con algo de Paula Fredriksen, una historiadora a la que admiro, y
simplemente para ver cómo ella resume esto que acabo de decir, con otras palabras y con otros términos. Ella dice, el objetivo es, en primer lugar, comprender cómo funciona este discurso en sus comunidades de origen. Es el discurso antijudío del que está hablando. Y en segundo lugar, ver si el judío hermenéutico de la Iglesia, el que define como el judío como figura que lee erróneamente la Biblia, y el judío retórico de la Iglesia y del gobierno, al que define como el judío como un polémico anti-yo, lo que no debo ser, lo que no soy, se relacionó con la experiencia social de los verdaderos judíos y de los verdaderos cristianos. ¿En qué medida, si la hubo, la retórica cristiana contra judaeos dio forma a la realidad social romana y posromana? Esta es la pregunta que se hace en el sentido de que una de las decepciones más grandes que tuve yo cuando preparaba la tesis doctoral es que Gregorio Magno tenía muchas cartas donde hablaba de judíos y era maravilloso porque me decía dónde había una sinagoga, que la habían usurpado, quemado, pero todo el 90% de las obras de Gregorio, que son tratados teológicos, me hablaban como de un judío absolutamente abstracto. El judío malvado como el cuervo, y en obras, por ejemplo, los comentarios morales a Job, que son 35 libros y en cuya lectura he dejado años de salud, todo lo que aparecía era absolutamente abstracto. No me daba ninguna pista de los judíos insertos en su propia realidad social. Entonces, ese texto podría haber sido escrito en Roma, en Tréveris, en Jerusalén, en cualquier ciudad, digamos, tardorromana, y podría haber sido escrito en el tercero, en el quinto, en el séptimo, porque es atemporal ese judío, no existe, es un modelo y no te da ninguna señal. Entonces ahí tuve que empezar a ver cómo utilizo esta información, esta imagen de los judíos y cómo se imbrica con el resto de la. Bueno, yo, digamos, para no quedarme tanto en el plano teórico, traje algunos ejemplos sobre cómo se hace carne esta idea del judío de papel o cómo entran los debates historiográficos. El primer autor que traigo es un autor muy temprano, Melitón de Sardés. En Sardés, en Asia Menor, acá tenemos el mapita de la actual Turquía. Entonces, Melitón es muy conocido entre los que estudiamos judaísmo antiguo, porque una de sus frases, en su texto más conocido, que es en torno a la Pascua, el Peripaja, en un momento dice, el que suspendió la tierra es suspendido, el que fijó los cielos es fijado, el que consolidó todo es consolidado sobre el madero, el Señor es ultrajado, Dios es matado, el rey de Israel es muerto por la diestra israelita. Entonces, en el siglo XX, a Melitón lo han denominado el poeta del deicidio, porque fue el primero en poner en palabras la idea de deicidio, de asesinato de Dios por parte de los judíos. Ustedes saben que de las lecturas evangélicas esto no es tan automático y que la noción de deicidio obviamente ha generado, no puedo ponerme moral, un gran daño, digamos, malentendida en los vínculos entre judíos y cristianos, y Melitón ha sido el primero en acuñar ese término de matar a Dios, que es como muy fuerte el tema de matar a Dios. Entonces, cuando se lee este texto de Melitón, existen dos grandes líneas. La primera línea dice, bueno, este hombre está tan enojado con los judíos porque la comunidad judía de Sardés era seguramente muy fuerte y entonces la mejor forma de evitar que los cristianos judaizaran, se acercaran al judaísmo o directamente atacarlos era establecer un texto muy violento contra los judíos. Y una de las pruebas que se presentaba era que en Sardés se ha encontrado este magnífico edificio. En la foto, la señora que aparece ahí no es familiar mía en nada, esta foto la tomé de internet, pero es bueno para que vean la magnitud del edificio. Se supone que esto que ven que es una sinagoga tenía capacidad para 1000 personas, lo que es un edificio brutal en tamaño. Y hay más. Miren dónde estaba ubicada la sinagoga en el contexto de la ciudad. Estaba cerca de la palestra, de los baños, estaba en el corazón de la ciudad, y además de la sinagoga tiene adelante, acá donde marca mi flechita, no la roja, la blanquita, una fuente pública
donde la gente podía acceder. Entonces, imaginen en una celebración de Año Nuevo judío el impacto que podría tener para una población no del todo cristianizada ver esa gente festejando. Y acá tenemos siempre el caso de Juan Crisóstomo, que estaba muy enojado porque decía que durante el Año Nuevo judío la iglesia estaba medio vacía porque la gente iba a festejar. No sabemos si Crisóstomo nos decía la verdad o no, pero al menos para él era verosímil un discurso así y era verosímil para su gente. Entonces, cuando se lea, y acá lo tenemos desde arriba, ¿no? El complejo actual, yo no he estado ahí, todas estas fotos son robadas o tomadas, y acá tienen la sinagoga, digo, está, insisto, en el corazón de la ciudad. Entonces, una primera lectura es, tenés una comunidad judía tan activa que el obispo local, nada, se tiene que poner agresivo para romper con esta posibilidad de influencia. La lectura es válida y ha sido sostenida mucho tiempo, vamos a dejar esto mejor, pero después hubo otros análisis, se empezaron a preguntar por qué era tan agresivo Melitón con los judíos. Una de las respuestas que se dio, y yo acá no vengo a decirle cuál es correcta y cuál no, pero cómo se pueden ver desde otro ángulo, primero que se dijo que la sinagoga está muy posterior a cuando escribe Melitón, que los restos arqueológicos, su datación son hay distintos debates, del cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces que no podemos usar esta sinagoga, estos restos, como para decir que había una comunidad gigante. Por supuesto que si yo en el siglo V tengo una sinagoga para 1000 personas, tengo que presuponer que el asentamiento venía desde antes. Pero tampoco estoy seguro, puede ser una comunidad nueva que acaba de inmigrar, no es mecánico. Perdón, ¿siguen viendo la imagen de la cosa? Los perdí, para hoy. Bueno, ¿se me escucha? Porque acá tuve como un... Sí, perfecto, sí, sí. Listo. Bueno, entonces sigo acá. Bueno, entonces, lo que decían, lo que empiezan a decir algunos investigadores es que la sinagoga ya no sirve para utilizar como elemento probatorio, y empiezan a decir que en realidad Melitón tiene una disputa con otros cristianos porque él quiere celebrar la Pascua el 14 de Nisan, que es la fecha judía de Pesaj. Entonces, como él quiere celebrar la Pascua el 14 de Nisan, lo que tiene que hacer para demostrar que él no es judaizante es ponerse muy violento con el pasado judío. No sé si me alcanzo a explicar. Los judíos celebran Pesaj el 14 de Nisan, y durante la antigüedad tardía hubo un grupo llamado Cuarto Decimano que decía que la Pascua debía festejarse el mismo día que el que establecían los judíos según el calendario judío. Ahora, en el debate entre cristianos, los que decían que no había que celebrarla, que es los que triunfan, por eso hoy la Pascua es fijada posteriormente a la Pascua judía y coincide, digamos, es fijada de otro modo, coincide solo bajo excepciones. Aquellos que querían celebrar el mismo día que los judíos los acusaban de ser judaizantes. Ah, vos pensás como los judíos, vos actuás como los judíos. Entonces Melitón, según esta lectura, no es que estaría atacando a los judíos porque tiene un problema con la comunidad judía. Él necesita despegarse de lo que sus adversarios cristianos le dicen, o sea, que se comporta como un judío, y decir, miren, yo a los judíos los detesto porque mataron a Dios, porque son el mal. Pero de todos modos, hay que celebrar la Pascua el 14 de Nisan porque la lectura del Nuevo Testamento indica esto. Entonces, el ejemplo acá de Melitón, a mí me sirve, de Melito, algunos llaman así, para explicar cómo en algunos casos un ataque muy virulento contra la comunidad judía no se explica simplemente porque hay una disputa contra judíos reales, sino que puede ser una disputa frente a cristianos que se zanja utilizando la figura retórica, imaginaria, artificial, modélica, de judíos que no existen. Y estas dos cosas no son excluyentes, digo, probablemente pudieron existir judíos en la época de Melitón en Sardés, pero tal vez su ataque no tiene que ver con eso, incluso puede ir más allá, y tampoco tenemos que ser tan categóricos y creer que es A o B, que es una u otra. Puede ser que el objetivo principal sean los cristianos que no quieren celebrar el 14 de Nisan, y el objetivo secundario sean los propios judíos. Digo, no estoy tratando de ser demasiado taxativo acá. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Porque, digo, no, así paso. ¿Cuánto voy? ¿25 minutos? Porque se trabó el cronómetro. Sí, pero creo que
tenemos, no sé, Alejandra, que... No, igual puedo saltear a Agustín No, y... no, pero te quiero decir que estamos con tiempo de sobra, digamos. Bueno, Así. entonces sigo el plan original y si... Queremos Bueno. escucharlo. No, yo les agradezco, pero también sé que todo el día deben estar con la cabeza prendida en fuego, entonces, bueno, no importa, no gasto tiempo en esto y sigo. Gracias, Alejandra, también. Bueno, entonces, paso a otro conocido de todos, de todas, Agustín de Hipona, bueno, o San Agustín, según el lugar confesional que uno adopta, ¿no? Bueno, aquí tenemos Hipona, actual Argelia, cerca de Túnez. Bueno, ustedes saben que Agustín escribió 7.000 millones de cosas, entonces si yo digo Agustín ante los judíos piensa tal cosa, estoy haciendo una reducción sostenible, porque es como para un clásico hablar de Cicerón, digamos, ¿quién es Cicerón? ¿Cuántos Cicerones hay? ¿Cuántos Agustines hay? En esa riqueza que tiene la obra agustiniana, hay no, hay distintas lecturas sobre qué posición tuvo frente al judaísmo. Voy a resumir un poco. Hay autores que dicen, bueno, Agustín fue antijudío, siempre. Digo, no le den vueltas al asunto. Escribió un tratado contra judíos, específicamente se llama Tractatus Adversus Iudaeos. En sus cartas habla mal de los judíos, en sus narraciones habla mal de los judíos. Todo. Digo, hay una cosa interesante, que la única vez que Agustín nos habla de judíos, vamos a llamarlos concretos, los defiende. Entonces, hay una carta que se descubrió en los 80 recién, que a Agustín le llega un caso de un judío que se llama Licinio, que tiene una disputa con un cristiano en torno a la tierra. El cristiano dice que esa tierra es de él y el judío dice que la tierra es de judío. Y parece que el judío apela a Agustín y le dice, bueno, zanjá. Y Agustín le da la razón al judío. Le dice, no, tiene razón. No. Me refiero a que esto se ve en muchos autores, Jerónimo, Gregorio, Agustín. Cuando nosotros tenemos comunicaciones reales, digo, Jerónimo habló mal de los judíos, decía que eran serpientes, ahora sus maestros de hebreo eran judíos, digamos, y los consideraba buenos. ¿No? Existe un plano de interacción que va mucho más allá, y cuando vemos, las cartas suelen ser nuestra ventana a la realidad cotidiana, y en las cartas, la posición de estos autores que generalmente mencionamos como antijudíos es mucho más moderada. Esto se ve también en nuestro presente. Hay mucha gente que tiene un discurso muy xenófobo, pero en la interacción cotidiana no es tan xenófoba, no va y le pega a esa gente de la que habla mal. Y eso, bueno, puede responder a 1500 variables distintas, yo no voy a entrar ahí, pero en estos autores, yo remarco, y en Gregorio es como mucho más claro, hay un discurso teológico que es antijudío, casi sin fisuras, y hay un discurso práctico, político, cotidiano, de acción concreta, que es moderado. Nunca van a decir, oh, los judíos son maravillosos, pero si un judío terrateniente tiene un problema y tiene razón, el obispo va a zanjar de acuerdo a la ley, que es lo mismo que va a plantear el Código Teodosiano, digamos, ¿no? No es que los judíos no tienen derechos legales, tienen derechos reducidos. Ahora, cuando se analiza la obra agustiniana, encontramos esto, que en los textos contra maniqueos, Agustín no habla tan mal de los judíos. Y sin embargo, en los textos contra los donatistas, es muy violento contra los judíos. Entonces, ¿cómo explican acá? Esto no es una explicación mía, yo tomo acá a Fredriksen y a Shaw. Lo que dicen es, cuando Agustín tiene que disputar contra los maniqueos rechazan, digamos, la validez de todo el Antiguo Testamento, rechazan, o gran parte del Antiguo Testamento, rechazan la idea del Dios de Israel como el mismo Dios que Jesús, digamos, lo ponen en un plano, digamos, como un Dios demiurgo, de inferior calidad, que malvado incluso en algún punto. Igual yo digo maniqueo si es un universo muy amplio, estoy reduciendo. Entonces, en este caso, Agustín tiene que recuperar el pasado judío y decir, no, Dios es Dios Padre. No. Y en ese momento no se pueden atacar a los judíos porque su objetivo es pelear contra los maniqueos. Y en ese caso, la figura de judío, ese pueblo antiguo que fue, digamos, guiado por el desierto,
tiene que ser positiva, porque el rol de los judíos en ese periodo es positivo para el cristianismo que encarna Agustín. Luego sí, llega Jesús, no lo entienden, lo matan y cambia. Pero en ese caso, ahora, cuando habla contra los donatistas, que la discusión no es sobre Antiguo o Nuevo Testamento, digo, la discusión es sobre rigorismo y otras cosas, Agustín los ataca y los ataca a los donatistas a través de la figura de los judíos, entre otras figuras. Entonces, lo que vemos en el caso de Agustín es que muchas veces, pues, lo que vemos, digo, esto lo hace Fredriksen, yo que leí lo que dice Fredriksen y leí los tratados, me parece coherente. No, lo que vemos es que la figura del judío no es un personaje principal, tiene un rol secundario con el que tiene como fin, digamos, atacar o defender a otros grupos cristianos. Y se ve claro, entonces cada vez que yo veo que Agustín es muy violento contra los judíos en los textos contra donatistas, bueno, no tengo que pensar automáticamente que está tratando de pelearse contra los judíos. No, su objetivo es pelear a los donatistas. El judío le da una figura, digamos, para atacar. Bien, bueno, acá está la autora y el autor que les mencioné. Digamos. Igual cualquier cosa que a alguien le interese, después me puede escribir, Fernando tiene mi correo, digo, estoy abierto. Voy a cerrar con Adelfrico. Ustedes piensen que para mí esto ya es año 1010, es casi periodismo, digamos, está muy cerca del presente, para mí me aterra, pero me lanzo hacia Adelfrico porque porque para mí cierra esto que yo les quiero decir. Adelfrico es un abad, escribe acá en Sham, actual Inglaterra, y tiene, por ejemplo, una expresión así, ¿no? Digo, un pasaje de sus homilías. Ahora nuevamente el pueblo judío que mató a Cristo, como él mismo quiso y permitió, dice que creerá en el Padre y no en el Hijo a quien mataron sus antepasados. Su fe es nula y por lo tanto perecerán. Para nuestra redención, Cristo permitió que lo mataran. Toda la humanidad no podría haberlo hecho si él mismo no lo hubiera querido, pero el Santo Padre creó e hizo a la humanidad por medio de su Hijo. Y luego, por medio de él, nos redimirá. Sin ninguna pasión podría habernos tenido, pero eso le pareció injusto. Pero el diablo se deshizo cuando instigó al pueblo judío a matar a Jesús y fuimos redimidos por su muerte inocente de la muerte. Hay una cosa muy interesante, este es un pasaje muy violento contra los judíos, pero lo interesante, y esto por eso para mí el caso inglés, al que yo conocí hace no mucho tiempo, es tan valioso, es que no existen judíos en Inglaterra, en la Inglaterra anglosajona. Los judíos van a llegar después con los normandos en el 1066 en adelante, y van a permanecer hasta 1281 con la expulsión, pero en el medio, en York, son quemados en medio de una torre, pero el apogeo del judaísmo, digamos, medieval inglés es entre 1066 y 1281. Un apogeo corto, pero están instalados como... Ahora, Adelfrico escribe estos textos sin tener judíos. Ya, acá vamos a ver el contexto historiográfico dice que no hay judíos, no hay ninguna prueba, ni epigráfica, ni arqueológica, ni literaria de que existan judíos. Pero Adelfrico se pone a escribir literatura y habla de los judíos como deicidas y los ataca. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de cómo se puede hablar de los judíos en una región donde no existen los judíos. Y no porque Adelfrico esté intentando atacar a los judíos allende el Canal de la Mancha. Simplemente lo que está haciendo es tratar de darle lógica al propio, digamos, esquema teológico cristiano, otra vez, repito, por 28ª vez, a utilizar a este judío como una imagen de lo que no hay que ser. Lo que es muy interesante también es que, antes lo digo ahora, bueno, paso a este libro, digamos, perdón. ¿Qué dice este libro? Es muy reciente y yo puse una fecha que no es 1999, es 2016, perdón. Arriba, pero está mal abajo. ¿Y qué pasa? Cuando se encuentran los manuscritos de Adelfrico, muchos de ellos fueron leídos en el siglo XII, cuando ya había judíos. Entonces, un texto que no fue confeccionado contra los judíos de su tiempo puede ser utilizado después contra judíos reales, ¿no? Y esto tiene que ver con el cierre que voy a dar. Este libro es maravilloso. Piensen que se llama directamente Imaginando al judío en la literatura anglosajona.
Y no hay ninguna, o sea, todo el libro es un intento para hacer análisis discursivos sobre la figura de judío, pero no hay judíos concretos, digamos, reales. Pero es muy interesante cómo nos sirve de modelo para esto, hablar de una figura que no existe. Entonces, por ejemplo, lo que dice Samantha Seiger, que es la que hace el libro, dice, la condición de ausencia judía en la Inglaterra anglosajona solo pone de relieve la idea esencial, vital para el estudio de las representaciones judías por fuentes externas en cualquier periodo de la historia, de que la figura retórica del judío está fundamentalmente desconectada de los judíos reales. Como muy contundente, esto lo podemos debatir, a mí me parece que la frase, que este pasaje va muy lejos, pero tiene que ver con todo lo que yo estoy tratando de decir acá. Básicamente, tengamos cuidado con las fuentes, cuando aparecen judíos, puede ser que no esté hablando de judíos, por más de que parezca. Y ahora cierro con, bueno, otro ejemplo, pero que acá ya sí se me hace improbable, es el Mercader de Venecia. Ustedes saben, a mí en la escuela judía, pues yo me formé en escuela judía, me decían que era una obra antisemita. Después, cuando me instruí, o mi compañera, que lo tuvo que trabajar hace un tiempo, me dijo que hay debate sobre si es antisemita o no, sobre si Shylock tiene una mirada no tan negativa como se ve a priori, y que puede haber cierta empatía. Bueno, pero acá otra vez el debate que se da entre quienes estudian el periodo es por qué Shakespeare escribe contra los judíos en una Inglaterra sin judíos. Bueno, igual Shakespeare viaja, conoce, piensa, no, pero en todo caso, su objetivo, digamos, en territorio inglés no es muy. Ahora, el peligro de escribir textos contra un adversario que no está en tu región, que no existe, que es un fantasma, es que si en algún momento ese texto perdura, llega, viaja a donde sí están esas personas, vos podés estar, digamos, presentando material para generar violencia en el futuro. Entonces, yo quiero cerrar con esto, que lo escuché una vez decírselo a un arquitecto historiador que se llama Hammurabi Nufuri, que lo robé muchas veces, entonces tengo que, igual después fui a chequear la fuente, pero ustedes saben que Voltaire escribe en sus textos, es muy duro contra los judíos, y cuando termina de toda su arenga, donde dice que son lo peor del universo, dice, punto, sin embargo no hay que quemarlos, ¿no? Y hay todo un libro donde los judíos escriben cartas a Voltaire, le escriben cartas. Y muy apenados dicen, usted es la luminaria de nuestro tiempo, ¿cómo va a decir eso? Y una de las frases que dicen, que es maravillosa y tiene que ver con el peligro de escribir en la ausencia, es que le dicen que no basta no quemar a la gente, también se la quema con la pluma, y este fuego es tanto más cruel cuanto que sus efectos pasan a las generaciones futuras. Entonces, el peligro, y esto se ve muy claro en Alfrico, él no escribe contra los judíos de su tiempo, escribe contra el judío modélico y para disciplinar cristianos, para explicar a los cristianos, pero ese texto puede perdurar en el tiempo y puede generar un daño concreto y real contra las personas de las que habla, ¿no? Entonces, la idea es esta, que yo no quiero cerrar con un mensaje moral, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros también, y acá no estoy hablando de los judíos, yo no creo que el antisemitismo sea un problema grave hoy, al menos no en Argentina, cuando utilizamos un registro, digamos, burlón o directamente agresivo y defenestrando tanto a adversarios políticos como a personas en otras categorías sociales o en otras regiones, porque lo que puede parecer algo inocuo, insípido, un cascarrillo, va generando una imagen, digamos que, y no quiero ser grave con esto, pero voy a ser terrible. No, para meter a alguien en una cámara de gas, vos primero tenés que lograr que toda la gente crea que eso no es un humano, porque si la gente cree que está metiendo un humano en la cámara de gas, y puede llegar a dudar, primero tenés que deshumanizar, y siglos de textos pueden llevar a deshumanizar. Cometí el delito típico de judío que tenés que hablar de la Shoah siempre, y yo estoy hablando de la antigüedad, pero venía al caso. Así que bueno, yo les agradezco el espacio y quedo abierto obviamente a todas las preguntas y dudas y críticas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu conferencia, por haber aceptado nuestra invitación. Así que, bueno, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Bueno, buenas tardes.
Tenemos dos comentarios y una pregunta. Soledad Rodríguez dice, excelente jornada, muy disfrutable. Y Jimena dice, felicidades a los expositores y a las profes, hermosa jornada. Y Jorge Hardy dice, muchas gracias por la charla, fue excelente. Es muy interesante la distinción sobre el uso interno que hace la Iglesia Católica de los judíos de papel. Mi pregunta es, ¿tenían los judíos cristianos de papel o no los necesitaban quizás por tener su creencia más establecida? Jorge, me encanta la pregunta y además tiene que ver con cómo desarrollé yo mi estrategia académica, te diría, porque yo estudiaba esto, a los judíos de papel, pero en un momento tuve que cambiar de director porque quería cambiar de director. Y entonces el nuevo director me dijo, bueno, pero yo trabajo oriente, tenés que hacer un tema más oriental, más judío. Entonces yo me puse a estudiar esto que decís vos, los cristianos de papel. Y entonces, esto que nombrado Fernando al principio, yo lo que me puse a indagar es la figura del cristiano en la literatura rabínica. Ustedes saben que en la antigüedad tardía no han sobrevivido textos escritos por judíos en todo Occidente, digamos. No hay nada, no, lo único que tenemos son restos epigráficos, tumbas, lo único que quedó tumbas en Roma, en Venosa, Asia Menor, Volúbili, en distintos lugares, pero no tenemos textos que hayan sobrevivido escritos por, entonces es un silencio total que hay en Occidente. En cambio, en Oriente, esto es Palestina y Mesopotamia, digamos, actual Irak, se escribieron toda la literatura rabínica, la Mishnah, los Efrá, los Midrashim, bueno, un montón de cosas, y el Talmud, ¿no? El Talmud de Babilonia y el de Jerusalén, que en realidad fue escrito en Galilea. Bueno, y acá hay todo un gran debate, y es que aparece muy poco el cristianismo en la literatura rabínica. En realidad aparece casi nada, pero en los últimos años se ha hecho hay toda una línea que dice que, hay un autor, por ejemplo, que se llama Israel Yuval, que dice directamente que todo el Talmud es una respuesta al Evangelio, pero es una respuesta silenciosa al Evangelio, sin nombrarlo. A mí me parece algo muy extremo. Yo lo que hice fue centrarme en las menciones a Jesús que existen en el Talmud, y son muy pocas, son 10, 12, y estamos hablando de miles y miles de páginas, y son muy agresivas, pero bueno, igual hay otros problemas, y es que el Talmud fue censurado en el Bajo Medioevo, fue censurado en la modernidad, entonces no sabemos si lo que llegó es, aunque trabajamos con manuscritos, los manuscritos más tempranos del Talmud, sacándolo de Kenizá del Cairo, que son fragmentos, en realidad son del 12, 13, 14, y muchos están ya tachados. Igual si está tachado es una buena noticia, porque podemos ver qué hay abajo, pero peor es si está directamente eliminado. Porque los judíos en un momento dejaban un hueco en blanco, y se supone que después lo recitaban, hasta que las autoridades cristianas le dicen, saquen ese hueco, porque si está el hueco vos sabés que hay algo, pero si no está el... Bueno, entonces, a tu pregunta, para darle un cierre, aparecen poco los cristianos de papel, y yo creo que aparecen poco los cristianos de papel porque el judaísmo no necesitaba del cristianismo para explicarse a sí mismo. No porque no hubiera una competencia real, porque en Mesopotamia había cristianos, aunque los judíos eran mayoría, igual había mucho más zoroastrianos y otro tipo de religiosidad, pero en Occidente, digamos, los judíos no necesitaban explicarse a sí mismos, digamos, es simple, ellos cortan la lectura del Antiguo Testamento y no necesitan explicar cómo hacen los cristianos, que los cristianos de la época, está la circuncisión. Bueno, ¿cómo le explico yo a mi población que no es que hay que cortarse un pedazo del miembro viril, sino que lo que hay que hacer es circuncidarse el corazón y ser bueno y tener fe? Bueno, hay que hacer una cuestión interpretativa bastante fuerte. En cambio, los judíos simplemente le dicen a su población, a su iglesia, que todo lo que sigue después del Antiguo Testamento es falso. No hay que explicar eso. Pero si existe un ataque al cristianismo, tiene que ver más con una razón contextual, y es que el cristianismo es mayoría y los judíos pierden feligresía. Yo no creo que los judíos hayan sido más profundamente, igual es una tesis que se sostiene, pero no creo que hayan tenido mucho más conocimiento de lo que era ser judío en la antigüedad que lo que era ser cristiano. Pero poniéndolo en la perspectiva que vos decís, y para mí tiene lógica, es verdad que tenés más siglos de judaización, de familias que se conocen judías que en el siglo segundo, tercero, cuarto, cristianos que son relativamente nuevos, que llegó el obispo y le dijo, ahora sos cristiano, bueno, entonces
pero respondiendo a tu respuesta, hay muchas menos menciones al cristianismo en la literatura judía que al judaísmo en la literatura cristiana. No sé si hay otro comentario, pregunta. ¿Lucía? No, se me hizo. Yo tengo, o no sé. Emanuel dice que lo felicito por ir siempre en el hilo de la alteridad que se propuso. Unas hermosas y provechosas jornadas. Gracias por las orientaciones. Saludos desde San Juan. Jimena Luciana Sañudo dice, Fernando Ruchesi, la verdad los felicito, muy interesante su exposición. La verdad todas las exposiciones estuvieron buenísimas, pero la de usted se lució. Y nos mandan felicitaciones y agradecimientos. Bueno, gracias. Yo tengo una pequeña pregunta, quizás para Rodrigo, quizás igual no funcione, pero probablemente no funcione, pero se me venía a la mente. ¿Hay algún escritor pagano, así del siglo segundo, tercero, o bueno, sí, de la tarda antigüedad, de los que quedaban, digamos, ¿hay alguno que haya hablado así, haya utilizado la imagen de los judíos para ciertos fines así, o...? No, está genial la pregunta. Hay todo un debate sobre si el antijudaísmo cristiano se monta sobre ¿cómo podemos llamarlo? Xenofobia romana clásica, digamos, no precristiana, por así llamarlo. Yo lo que siempre hago o trato de hacer, o en lo que creo, es que para los autores politeístas, para llamarlos de algún modo, el judaísmo es un tema secundario, porque otra vez volvemos a lo mismo que antes, que el cristianismo necesita explicar el judaísmo, pero para los politeístas los judíos eran esa cosa revoltosa que vivía en Judea y que había hecho 3 guerras, o digamos, Cicerón, por ejemplo, habla de los judíos 2 veces, pero siempre en un contexto de disputa, digamos, no en términos religiosos, sino de un grupo que hace otra cosa. Digo, para mí en el mundo, digamos, precristiano lo que hay es xenofobia frente a un otro, pero la misma xenofobia que existe frente a galos o a germanos, y a la vez es una cuestión ambivalente, porque por otro lado a veces hay cierta admiración, ese amor-odio que se genera ante lo desconocido. Y esto, igual esto es una posición mía, porque hay gente que sostiene que no, que siempre hubo antisemitismo, digamos, desde temprano, digamos, y que no es lo mismo el rechazo que se tiene frente a un galo que a un judío, porque el judío además se lo evalúa en relación a que tiene un solo Dios y que ese Dios no tiene existencia, pero sí se ha usado la figura, ahora está la parte donde yo no voy a buscar en mis datos, levanto las manos, pero yo no sé qué poeta exactamente ahora, si Horacio o Juvenal, está hablando justamente de los poetas, y dice, van a venir algo así, como van a venir a mi casa a leer un poema como los judíos vienen a hacer proselitismo. Ahí tenés la utilización de los judíos como algo negativo, pero es una utilización, digamos, excepcional. No, yo creo que para gran parte de la población del Imperio Romano, judío era una cosa difícil de ubicar en la cabeza. En cambio, en el mundo cristiano, la lectura ya de las meras del Nuevo Testamento hace que todos los hombres de iglesia conocen que es un judío y se lo transmiten a su población. Que seguramente no entendía nada, digamos. Ojo, perdón, me pongo anacrónico de vuelta, digamos. A mí muchas veces me hacen preguntas muy extrañas por el mero hecho de, yo soy ateo, no soy practicante, pero muchas veces a mí se me lee desde el punto de vista judío. Siempre cuento la anécdota, yo tengo una letra horrible y una vez firmé un acta cuando daba clase en media y la secretaria me dijo, ¿firmás en hebreo? Y dije, no, tengo una letra de mierda, nada más. Pero a mí eso se llama etnizar al otro, es leer todas sus conductas en base, pero porque vos tenés una base de creencias, pero yo creo que en el mundo romano muchos no tenían ni idea que era ser judío y por tanto no era un modelo práctico para utilizar.
Muchas gracias, muy buena live. O a vos, a vos. No sé si hay otro comentario o pregunta. Magalí Ailén Franco dice, felicidades a todos, buenísima la jornada, me encantó. Y María Rosa Ibar dice, felicitaciones, las jornadas fueron excelentes, más esta es sublime. Bueno, yo tengo una pregunta más de pesado nomás que soy. No, es que me quedó haciendo ruido nomás, o sea, ruido igual en el buen sentido, o sea, no es que no estoy cuestionando nada, pero esta cuestión que vos mencionaste de que los judíos llegan, tipo después, llegan a Inglaterra con la conquista, bueno, con Guillermo el Conquistador, y eso me quedé pensando, no hay ningún indicio, digamos, nada de grupos, aunque sea reducidos o algo en el periodo anterior, pero es de pura curiosidad y de No, ignorancia. claro, yo te voy a decir la verdad, yo cuando, en toda mi formación, digamos, nunca me metí en Inglaterra, es la verdad. Digamos, todas las cosas, no, pero pará que tengo algo para decirte igual. No, A mí la pregunta me parece muy válida, pero, o sea, porque todo lo que yo leía de judíos en la antigüedad tardía, nunca hablaban de Inglaterra. Me acuerdo una vez una colega de Holanda me dice, no, y los judíos de Inglaterra. Y yo me sentí un ignorante, porque ¿cómo puede ser? Años dedicándome a esto y no vi Inglaterra. La busqué y no encontré nada. Entonces, pero, y ahí está la cosa. Entonces, un día viene un colega, Adrián Viale, vos lo conocés, y nosotros tenemos una revista que se llama Rey Desnudo, que si no la conocen, conózcanla y escriban reseñas ahí, porque. Y me dice, mirá, me llegó este libro para reseñar. ¿No? Y yo leí un libro, dije Inglaterra, y pensé que era un libro sobre los judíos y Shakespeare. No me pregunten la lógica, el libro decía anglosajones, yo lo leí. Después el libro estaba por vencer y yo tenía que hacer la reseña y me puse a leer. Lo bueno de hacer una reseña histórica, y las vendo acá porque son muy maltratadas siempre, es que tenés que leerlo el libro entero, porque si no, no puedes hacer la reseña. Y nosotros últimamente, me hago cargo yo, muchas veces leemos capítulos o vamos con el buscador, que es un PDF, a ver cuándo está el tema que nos interesa, porque estamos siempre corriendo de las apuradas. Y leer un libro entero es una práctica que es muy valiosa. Y ahí me enteré de lo que más, que les puse antes, de Samantha Sarger, y lo que ellas y ellos dicen, y son los especialistas del área, es que no hay ningún tipo de indicio. Esto no quiere decir que no haya habido judíos, pero, eh, pero no hay indicios literales, porque por ejemplo en la Galia, nosotros sabemos que había judíos, pero lo que hay son 5 pedazos de piedra que hablan de judíos, 5 restos epigráficos, nada más que 5, pero sabemos que según Venancio, bueno, según Venancio Fortunato, había judíos en Clermont, según Gregorio de Tours, cuando entra Gontrán, los judíos lo saludan, y son muchos testimonios para dudar, pero tal vez había judíos, lo que no tenemos son fuentes para afirmarlo, pero si mañana encuentran una lápida que diga, acá vivió el judío Pedrito, bueno, no se llamaría Pedrito, ¿no? Se podría llamar Aurelio o Isaac, pero Pedro no, digamos, hagan esto un tema de los nombres, ahí cambiaría nuestra perspectiva, estamos muy en el aire. Yo siempre, el ejemplo que doy de esto es del problema de los restos materiales, es que Alejandría, nosotros sabemos que según Filón y según autores contemporáneos, había como 100.000 judíos, una cifra brutal, un cuarto de la población de Alejandría, y solo se encontraron 20 tumbas. Bueno, si no tenemos las fuentes literarias, perdemos. Entonces, hasta donde yo sé, y yo tengo que creerle a esas autoras y a esos autores, no hay pruebas de presencia judía pre-normanda. Pero, por supuesto, y como bien hacés vos en dudar, porque sos un tipo pensante, esto nosotros no podemos afirmar que no haya habido. Lo que decimos es que las fuentes no nos dan indicios. No, está perfecto, ¿no? Yo también Inglaterra es una pata que no, Escapamos. con todo el mambo ese del fin de la Britania romana y todo eso, los siglos de oscuridad, que también no hay una fuente, no hay nada. Por eso preguntaba, ¿no? Claro, porque también tiene que ver con las fuentes que disponemos. Claro. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Agradecimientos nada más por ahora.
está bien. Yo voy a copiar acá mi correo por si alguien es tímido y quiere, o tímida y quiere algún texto o cosa de la que yo hablé. Sobre todo, no cosa que haya escrito yo, que no tiene gran valor, sino bibliografía, que tengo mucha. Pueden escribirme ahí. No me voy a tirar a menos. Me gusta lo que escribo, pero no estoy vendiendo lo que escribo. Me la pasé escaneando libros. Es mi principal, quiero que mi epitafio diga eso. Así que puedo compartirle lo que necesites. Nada más. Una habilidad muy útil que forzosamente adquirimos. Sí. No, sí, yo puse la página de la revista Rey Desnudo también, para que es algo que me faltó mencionar cuando te presenté, pero bueno. Así que, bueno, no sé si les parece, damos por finalizado este espacio y bueno, ya iríamos cerrando también estas jornadas virtuales, si les parece. Ya creo que no sé si hay algo más para decir, pero bueno. Cabe agradecer nuevamente una vez más a la Universidad Nacional del Nordeste, a la Facultad de Humanidades y a la Secretaría General de Ciencia y Técnica, digamos esta secretaría es la que financia el proyecto que dirigen Alejandra y Lucía, en el cual se insertó esta jornada, y en el cual es la secretaría también a la cual se vincula el grupo, porque nos constituimos como grupo de investigación desde hace poquito, ¿sí? Cuyos, obviamente, el objeto principal, si se quiere, son los textos de Nono de Panópolis y Pseudo-Calístenes, pero bueno, ahí se amplió también un poco más el espectro con, si se quiere, mi inclusión y la de Nicolás, que vamos un poco más al mundo medieval, si se quiere, y bueno, al mundo bizantino, ¿no? Pero sí, no sé, Lucía, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Que agradecerles que hayan participado, sí, que nos hayan escuchado, agradecer las ponencias hermosas, que se nota un trabajo arduo de 2 años bajo la dirección de Alejandra Liñán, que es impresionante todo lo que nos ha ayudado, aportado. El grupo en sí se ha nutrido mucho con los textos de Fernando, con tu guía también en la parte histórica, con filosofía, Carolina Modenuti también muchísimo, es bien interdisciplinario y eso nos encanta. Y nuestro grupo es hoy por hoy el que está llevando, uno de los pocos grupos que está llevando la bandera del estudio de la antigüedad tardía, y concretamente en Argentina, hasta donde tenemos registros, es el único grupo que está trabajando con Nono de Panópolis y Pseudo-Calístenes. En realidad debería organizarlos al revés, Pseudo-Calístenes y después Nono de Panópolis, en Argentina. Hasta donde sabemos, es el único grupo que los está trabajando. Y hemos estrechado lazos con personas formidables, con grandes colegas como David Hernández de la Fuente y como Rodrigo Lahan Cohen, que ha sido un placer enorme escucharles. Así que realmente no tengo más palabras que estas, agradecerles infinitamente e invitarles el año que viene al simposio de lenguas clásicas que se realizará del 31 de agosto al 3 de septiembre del año que viene, si Dios quiere, de forma presencial. Y yo también, si Dios quiere, porque soy atea, pero estas cuestiones de papel, un Dios virtual, pero a alguien que nos quite esta peste, Zeus tal vez, si los dioses no son propicios, y la lectura de vísceras, podemos, no sé si nuestra directora Alejandra querés decir algo más. Bueno, yo nada más que palabras de agradecimiento. Bien, no, es solo agradecimiento, gracias por estas risas finales.
Bueno, gracias a todos los que intervinieron. Les quería decir lo que puse en el chat, que he aprendido muchísimo de todos en estos 2 días. Siento que me voy con muchas ideas y ganas de seguir adelante. A los invitados, por supuesto, por sus excelentes charlas, y ahora en este caso a Rodrigo en particular, porque no solo es interesantísimo lo que va haciendo, serio, riguroso, documentado, sino que además es muy entretenido, súper afable y una clase magistral de cómo se investiga. Gracias por la exageración, pero gracias. Solo eso, y ya está.